Buenas tardes, bienvenidos a este encuentro síncrono. Soy la profesora Pilar Herrera Silva en nuestra cátedra Fundamentos Económicos 1. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a mostrar que van a realizar 4 actividades evaluativas y 4 actividades síncronas, siendo esta su primera actividad síncrona. En la primera actividad síncrona, que corresponde a la primera unidad, se tendrá un cuadro comparativo. Deberán presentar un cuadro comparativo y su ponderación será de 25%. Luego se realizará la actividad síncrona número 2 en la semana número 5. En la semana 6, como podemos ver aquí en el plan de evaluación, corresponderá a la unidad número 2 un informe interpretativo, su ponderación 25%. En la semana 7, deberán estar pendientes para ver su actividad síncrona número 3. En la semana 8 tendrán su evaluación número 3 correspondiente a la unidad de competencia número 2. Otro tema de la unidad de competencia número 2. Deben entregar un desarrollo de ejercicio. Su ponderación será de 25%. En la semana 9 tendrán su actividad síncrona número 4. Y en la semana 10 el tema está relacionado con la unidad de competencia número 3 y la evidencia que van a entregar ustedes o la actividad será una creación de un blog. Una ponderación con una ponderación de 25%. En la semana 10 deberán solicitar su prueba remedial si obtiene, una vez que haya presentado sus 4 evaluaciones, obtiene una ponderación de 8 a 11 puntos, tiene el derecho de presentar una o solicitar una prueba remedial. Y luego, pues en la semana 12 se aplicará esa prueba remedial. El contenido de la asignatura en la unidad 1 trata del principio de la escasez y el problema económico. ¿Qué competencias se quiere? Se quiere que el alumno, una vez comprendido y analizado esa unidad número 1, interprete las teorías y principios de la ciencia económica. En este caso, el tema de estudio, el principio de la escasez y el problema económico. En la unidad número 2, la competencia será que el alumno comprenda los elementos de la eficiencia económica, objeto de ayudar a la toma de decisiones. Los temas que comprende esa unidad son la frontera de posibilidades de producción, el circuito económico y el sistema económico. En la unidad número 3, la competencia específica es analizar elementos básicos del mercado con el fin de ponerlos en práctica en diferentes organizaciones. Y los temas que contiene esa unidad son los componentes del mercado, los diferentes tipos de mercados, los costos de producción. En lo referente a esta actividad virtual, vamos a hablar un poco del núcleo temático 1, cuya evaluación corresponde, por supuesto, a la actividad o la evidencia número 1. En la economía podemos decir que estudia a las sociedades, a las personas, a sus necesidades, a los recursos. Esas necesidades, o mejor dicho, esos desequilibrios que se le presenta a todo ser humano por, y que no se conforma con ese desequilibrio, sino que desea hacerlo desaparecer con un medio ajeno a él, pero que gracias a la inventiva del hombre y gracias a los recursos que nos ha dotado la naturaleza, ese hombre obtiene ese recurso, lo transforma y con ello puede satisfacer sus necesidades, gracias a su inventiva.
Podemos decir que entonces las sociedades utilizan sus recursos limitados. ¿Para qué? Para producir y distribuir esos bienes distribuir bienes y servicios, desde las necesidades humanas más básicas hasta llegar a actividades tan complejas como las exportaciones, las importaciones, hoy día como lo que llamamos el comercio internacional, por supuesto apoyados en la innovación tecnológica. Y por supuesto, esto incide directamente en la vida en la vida de las personas, porque éstas tienen que realizar diferentes actividades, llamadas actividades económicas. ¿Para qué? Para satisfacer esas necesidades ilimitadas en constante crecimiento con unos recursos que son limitados. Esto es lo que estoy hablando, no es más que el principio de la escasez, el motor, el dinamizador, lo que hace que el hombre realice esas actividades económicas. ¿Para qué? Para satisfacer esas necesidades que desde el hombre que está aquí en la tierra, pues las siente y las padece y no se conforma con ese desequilibrio. Entonces, esto nos lleva a nosotros a plantearnos un conjunto de fenómenos que se presentan o son producidos cuando existe esa escasez de esos recursos. Y, y para satisfacer esas necesidades, el hombre hoy día las naciones, los países, pues, todos ellos buscan la manera de resolver esa limitez de los recursos. A eso se le llama el problema económico. Y para ello la economía se divide en dos importantes divisiones. Tiene varias divisiones, pero hay dos muy importantes, que es la microeconomía y la macroeconomía. En cuanto a la microeconomía, podemos decir que es una rama de la economía que se concentra en el comportamiento y en el desempeño. ¿De qué? De los hombres, de las empresas. Por ejemplo, tenemos que se les llama los sujetos económicos. Específicamente, desde el punto de vista de la microeconomía se les llama microsujetos. A estos microsujetos, empresas, familias, les corresponde, mejor dicho, agentes individuales, agentes económicos individuales, bien seas consumidor o bien sea, o mejor dicho, una familia, una industria, una empresa, pues. Y allí se determina cómo se pueden asignar esos recursos limitados entre esos individuos. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades. La microeconomía también especifica las condiciones para un mejor uso posible de esos recursos, con el fin de alcanzar el máximo, vamos a llamarlo bienestar, rendimiento de la sociedad. La demanda, que no es más que aquellas vamos a llamarlo así, aquellas personas, consumidores que deseen adquirir un bien o un servicio o demandarlo. En la microeconomía también se encarga de determinar qué cantidad, qué precio de un producto, cómo lo vamos a distribuir. Se hacen planteamientos como, en microeconomía se hacen planteamientos como qué conjunto de bienes y servicios van a satisfacer mejor las necesidades en un determinado momento a la sociedad, cuáles son sus deseos, el ingreso es limitado o es ilimitado, qué cantidad las personas van a ahorrar para el futuro. También analiza la forma en que los individuos y los hogares gastan sus ingresos. Y se centra específicamente en empresas, en individuos que toman decisiones ¿para qué? Para saber cuáles son los precios, la asignación de recursos, la elaboración de un presupuesto, entre otras cosas. Y esa información nos las arroja una serie de datos que están en función de algo que se llama las variables microeconómicas, que ellas nos van a describir o nos van a arrojar cierta información que arrojan características individuales de los micro sujetos de los que estamos hablando, como por ejemplo el precio, el ingreso, el gasto individual, la producción de una empresa en particular, entre otras variables. La otra división de que quería hablar era la macroeconomía. Allí se analiza es también una rama de la ciencia económica que analiza desde el punto de vista global, desde un panorama amplio de todo lo que tiene que ver con la actividad económica, con las cuentas globales de la actividad económica, las decisiones gubernamentales, las cuentas nacionales de un país en su conjunto, el nivel general de precios, las tasas inflacionarias, la deuda total, los gastos total del gobierno, las tasas de interés, la producción total, producto.
Interno Bruto de una sociedad, Producto Nacional. Por esto estamos, de una vez estamos hablando entonces de las variables macroeconómicas. Estas serían las variables macroeconómicas que se encargan de arrojar esa información numérica, esos datos con esa característica, bien sea precio, inflación, con esa característica específica que la determina. Pues entonces, por eso hablamos de que la macroeconomía estudia, o como rama de la ciencia económica, a las entidades o macrosujetos que arrojan informaciones globales de los sujetos económicos. La micro y la macroeconomía están vinculadas entre sí. Por ejemplo, el ingreso de cada individuo, que es una variable microeconómica, en una economía puede afectar en gran medida el ingreso nacional, que es una variable macroeconómica. Por ejemplo, tenemos la tasa de inflación general, que es una variable macroeconómica que también afectaría, pues, por supuesto, al poder adquisitivo de cada uno de nosotros o de cada individuo en una economía determinada. Aquí yo tengo ejemplos de algunas microvariables y de algunas macrovariables. Microvariables, producción de una empresa, la deuda de una empresa, consumo de un hogar, el gasto de una empresa, el salario de un trabajador, gustos del consumidor, el ahorro personal, preferencias de un consumidor, cuantía de una inversión personal, la aversión al riesgo. Entre las macro variables que arrojan una información global, tenemos el Producto Interno Bruto, Producto Nacional, el desempleo, la inflación, la balanza de pagos, deuda pública, deuda privada, déficit, tasa de desempleo. Ustedes van a entregar en la evidencia de aprendizaje número 1 un cuadro comparativo. Ese cuadro comparativo, en él ustedes deben identificar los elementos de comparación, micro y macroeconomía. Deben señalar, por supuesto, los diferentes parámetros que deben comparar. También tienen que identificar las características de comparación y al final construir una afirmación sobre los elementos que están comparando. Repito entonces, deben identificar los elementos a comparar, señalar los parámetros a comparar, identificar las características de comparación, construir afirmaciones sobre los elementos a comparar. Esa es para su primera actividad y por supuesto la descripción en esta clase virtual. Cualquier duda, sugerencia, por favor, hacerlo a través del foro de dudas y sugerencias. Pueden hacer un planteamiento o algún comentario con respecto a la evidencia de aprendizaje o con respecto a la unidad. Aquí están las instrucciones. Deben entrar al foro de dudas y sugerencias. Una vez que usted haga ese planteamiento o comentario, debe añadir un nuevo tema de discusión, debe enviarlo. Y yo le daré su respuesta oportuna. Estamos a la orden. Feliz inicio de semestre, feliz inicio de trimestre. Hasta luego.